encargado de negocios. Muchas gracias. Y precisamente a raíz de este pronunciamiento en cadena nacional que ha dado la presidenta Dina Boluarte en compañía del jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola, pero también de la canciller Ana Cecilia Gervasi, vamos a conversar con Juan Belit, internacionalista, para conocer cuáles serán las repercusiones de este anuncio por parte de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, estimados amigos. Bueno, sin lugar a dudas, la actitud de la presidenta Dina Boluarte ha sido de una categórica fuerza al plantear el retiro definitivo de nuestro embajador en México, el embajador Manuel Talavera, que es un embajador que, a pesar de su juventud, es muy diestro en todos los avatares de la diplomacia, y él debe haberle informado al gobierno mexicano las circunstancias en las cuales asumió la presidencia la señora Dina Boluarte, y que su elección como tal es absolutamente legítima, es absolutamente constitucional, y se circunscribe a todas las normas jurídicas peruanas e internacionales. Por eso es que sorprende la actitud de López Obrador de insistir en su resistencia a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Esta actitud es verdaderamente, y permíteme, incomprensible, porque se le ha dicho en todos los lenguajes, en todos los idiomas, que la señora Dina Boluarte es legítima sucesora del expresidente Pedro Castillo, que intentó un golpe. Lo que sí me llama la atención es que haya dicho el retiro definitivo del embajador del Perú en México. Esta es casi una figura diplomática muy poco conocida. Lo que se suele pasar es llamarlo a consulta al embajador de Perú en México y tenerlo aquí en el Perú un tiempo hasta que se estabilicen las relaciones. Nosotros no hemos roto relaciones, por ejemplo, con Ecuador en plena guerra de los años 97, 96, 96 y 97, a pesar de tener un conflicto armado, un conflicto que puso en nivel de riesgo nuestro país. Nuestro embajador se mantuvo en Ecuador y el embajador ecuatoriano se mantuvo en el Perú. Por eso a mí me llama la atención esta forma o este recurso de bajarle, bueno, eso es legítimo, de bajarle el nivel a la embajada y ya no tener un embajador. Un embajador es un representante plenipotenciario que va con una carta personal del presidente del Perú al presidente de México. Además de ser representante del país, es representante del presidente. Por ello es que su retiro tiene una connotación, digamos, un poco extraña, es un poco singular su retiro. El embajador, reitero, Talavera es un embajador, y creo que, volverlo a decir, muy diestro en estos avatares, pero el bajarle el nivel a la embajada y poner un encargado de negocios, el encargado de negocios tiene limitaciones diplomáticas, limitaciones políticas. ¿Qué temas puede abordar el encargado? Y eso es para que todas las personas que nos están viendo, y sobre todo también las personas mexicanas que radican en nuestro país, y también los peruanos que están en México, ¿qué implica ello, esa decisión de que el encargado de negocios se mantenga, digamos, al frente ahora? Sí, el encargado de negocios desempeña casi las mismas funciones de un embajador. Es decir, él continúa con las tareas de los negocios de la embajada. El término negocios de la embajada no es los negocios desde el punto de vista financiero o económico. Los negocios quiere decir con los trámites administrativos y los trámites diplomáticos que exige la función. Continúa el encargado de negocios realizando las mismas acciones, pero el encargado de negocios no tiene la facilidad para hablar
ni con el presidente de la República, que en este caso sería López Obrador, ni con el canciller, sino que pueden hablar con el vicecanciller, informar al vicecanciller y tener las negociaciones con el vicecanciller. La presencia del embajador es la presencia determinante y contundente que puede hablar con el canciller y puede hablar con el presidente de la República. Obviamente, porque hoy existen nuevos, digamos, conceptos, nuevos abordajes diplomáticos. Se está hablando en los últimos años de lo que se dice la diplomacia presidencial, que muchas veces un presidente de la República levanta el teléfono y habla directamente con el presidente de la República de otro país, y con eso lo que hacen es obviarlo al embajador, ponerlo en un segundo lugar, y muchas veces esta comunicación es mucho más fluida, sin tanto protocolo que muchas veces interrumpe las acciones, pero que son necesarias. También creo que es importante aclararlo, que es necesario el proceso protocolar. ¿Y cuál considera que será la respuesta del presidente mexicano tras la decisión de la presidenta Dina Boluarte? ¿Cómo responderá? Yo no sé cuál será la respuesta. Yo intuyo que él va a tener que buscar una fórmula de solución. Las palabras de Manuel López Obrador han sido muy duras contra la señora Dina Boluarte, pero él a veces pareciera que no entiende que Dina Boluarte no solamente tiene una especie de controversia personal por el asunto del reemplazo de Pedro Castillo, a quien él le da un gran apoyo. Él habla de violación de los derechos humanos, de que otra vez se le restituya al poder y al gobierno en el Perú, que es un imposible jurídico y es un imposible político, pero además tiene frases muy duras contra la presidenta, la señora Dina Boluarte, y él pareciera que ha olvidado que Dina Boluarte representa al Estado peruano. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ella desde un punto de vista ideológico, pero sin lugar a dudas tiene que entender que Dina Boluarte representa al Perú. Ella es la figura del Perú. Y este es un tema que el señor López Obrador permanente y constantemente ataca a Dina Boluarte. Cuando ataca a Dina Boluarte, está atacándolo al Perú. Entonces estamos viendo que hay evidentemente una injerencia. ¿Está violando entonces el derecho internacional? ¿Hay algún tipo de sanción, de apremio? Obviamente que está violando el derecho internacional. El derecho internacional, uno de los principios rectores, de los principios básicos, es el respeto mutuo a la soberanía de los estados, y que por lo tanto no puede haber injerencia de un Estado hacia otro Estado. Por favor, esto es un principio básico, un principio elemental. Tengo entendido que el señor López Obrador es abogado, no será especialista en derecho internacional, pero tiene que tener formación en derecho internacional, y esto es un curso que lo enseñan a los jóvenes en las universidades casi en los primeros años, y este es un elemento base del derecho internacional, es decir, la no injerencia. Y por cierto que él insiste en una serie de acciones. Cuando ha hablado, yo lo he escuchado el día de ayer y 2 veces lo he escuchado, que él habla y además habla de detalles que habla con la señora esposa del expresidente Castillo, la señora Lidia Paredes, y detalles cotidianos de las acciones con sus hijos, de cómo están sus hijos en el colegio, etcétera, etcétera, que son intrascendentes y que sin lugar a dudas habla y los aborda con la intención de ponerle un tono sentimental y por lo tanto al público, digamos, sensibilizarlo a favor de la señora Lidia Paredes y por cierto a favor del gobierno de Castillo. Esto
es una injerencia y hay que hacerlo recordar también, queridos amigos. La señora Lidia Castillo no puede hablar de política interna del Perú porque eso se lo prohíbe el derecho internacional, porque ella es asilada en el otro país. Y también en su momento Andrés Manuel López Obrador habló de que la ONU, la OEA no se habían pronunciado, no estaban inmersos en la situación que venía sucediendo en nuestro país, esta convulsión social. ¿Los organismos internacionales también deberían pronunciarse y tratar de poner paños fríos a esta situación que estamos viviendo de tensión diplomática? Yo le digo una cosa, la OEA se ha pronunciado, y se ha pronunciado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha manifestado que la elección de la señora Dina Boluarte es una elección absolutamente constitucional y dentro de los marcos jurídicos y legales del país. Pues ha habido un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia y también ha habido un pronunciamiento de la OEA. La OEA también se ha pronunciado, posiblemente sin el énfasis que lo hace en otras oportunidades, que podría hacerlo ahora, reiterar, repetir un comunicado y que el señor López Obrador lo lea el comunicado, porque a mí me sorprende, y disculpen el término, yo creo que ya es una suerte como de tosudez la que tiene López Obrador con el mismo tema. Es decir, se le explica, se le dice y pareciera que él hace oídos sordos a los argumentos legales y legítimos del Perú. Las Naciones Unidas simplemente lo ha insinuado el señor Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. No ha hecho un mayor pronunciamiento porque no es un tema que tenga una gran trascendencia. El único país que ha tenido una actitud de esa envergadura ha sido México, y en menor medida la ha tenido Colombia, que también he visto en los últimos días ha empezado a bajar el nivel de su actitud. Y creo que ese bajonazo del nivel del señor Petro en Colombia se debe al distanciamiento que ha marcado la Cancillería colombiana con las frases y las palabras de Petro. Mire, Boris ha tenido algunas frases, tal vez algunas frases críticas a las fuerzas policiales en el Perú, pero eso va por cuerdas separadas. No ha dicho nada el señor Luis Ignacio Lula da Silva, es la potencia de América del Sur. Él ha permanecido en silencio. No ha dicho nada el señor José Mujica, el que fuera presidente de Uruguay, que es una figura, digamos, referente en la comunidad internacional y sobre todo es una figura referente en los partidos de izquierda en América Latina. Él se ha quedado callado. No ha dicho ahora en los últimos días nada el señor Fernández, presidente de la Argentina. Solamente insiste Manuel López Obrador. Ahora, yo creo que habría que hacerle enviarle una documentación detallada y más aún unos argumentos jurídicos, legales y también políticos. Lo que está haciendo López Obrador es desgastando la Alianza del Pacífico, está rompiendo esa solidaridad que ha tenido México con Perú y Perú con México. Él, que es un personaje coyuntural, está rompiendo un proceso histórico de hermandad que hemos tenido. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Juan Belit, internacionalista, ayudándonos a entender cuál es la situación por la que está atravesando nuestro país con respecto a la relación con México. Muchísimas gracias. Ahora les vamos a comentar que la próxima semana se va a realizar la sesión del Consejo Nacional de Seguridad. Así lo anunció la presidenta Dina Boluarte desde la región Lambayeque. Adelantó que premiará a aquellos alcaldes que ejecuten el 100% de su presupuesto. Bien, vamos a ir con esa nota en breve, sin duda, porque es importante, porque una de las críticas que siempre se ha realizado tanto a los gobiernos regionales como a las alcaldías es la incapacidad de gestión, de que muchas veces no se gasta el presupuesto y se termina devolviendo cuando hay tanta necesidad por parte de los vecinos. Por eso es importante que se
fiscalice por parte de la Contraloría, que se siga muy de cerca las actividades que realizan precisamente los gobernadores, también los alcaldes provinciales y distritales, para ver cómo se gasta y en qué se gasta. Bien, ¿vamos a ir con esa información? Muy bien, vamos con esa. No habrá tregua. Las acciones contra la delincuencia común y el crimen organizado serán drásticas y concretas, y las estrategias serán discutidas durante la sesión del CONASEC. Hemos determinado que el próximo miércoles, en cuanto concluya el Consejo de Ministros, inmediatamente nos estaremos reuniendo con el Consejo Nacional de Seguridad. Y esto, conforme vamos avanzando, iremos descentralizando estas reuniones. Para combatir este flagelo, la presidenta dijo que todos los policías, encabezados por el ministro del Interior, saldrán a las calles. Hemos dispuesto que los policías que están trabajando en sus oficinas, que están trabajando de manera